Vamos a dar un giro de 180 grados de todo lo que hemos hablado esta mañana en el programa, que desde luego se ha concentrado en la salida de Gertz Manero y demás cuestiones que hemos aquí abordado. Giro de 180 grados porque tuve la enorme oportunidad de estar el día de ayer, por eso no estuve por aquí ayer, en Michoacán. Tuve la oportunidad de ir a grabar un programa que ya se presentará más adelante sobre la mariposa monarca. En esta reserva de la biosfera de la mariposa monarca estuve junto con otras personas, ahora le cuento más, pues en este santuario, el campanario en el ejido de El Rosario. Y bueno, pues ya le contaremos de esa visita y de lo que será el programa, pero por lo pronto tuve la oportunidad de estar con Eduardo Rendón Salinas, director del programa Ecosistemas Terrestres de WWF, que es el Fondo Mundial para la Naturaleza, este queridísimo fondo que tiene, como sabemos, este ícono del osito panda. Eduardo, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carmen, a todo tu auditorio, un saludo, un placer. Igualmente, un gran gusto que estés aquí, Eduardo. Y le aprecio mucho al doctor Carlos Galindo Leal, a quien le aprecio mucho que esté aquí. Carlos Galindo es un buen amigo de este espacio, ha colaborado de manera muy importante en la inauguración y el desarrollo de Naturaleza en Aristegui. Y bueno, pues Carlos, gracias por estar aquí. Igualmente, Carmen, un gusto estar contigo y estar con Eduardo Rendón y con tu auditorio. Muchísimas gracias. Carlos Galindo Leal es actualmente coordinador de Naturaleza en Transformación, Arte y Educación AC, es ecólogo, es comunicador de la ciencia. ¿Fueron compañeros en WWF? Hace 22 años. 22 años. WWF, que es el Fondo Mundial. Hace tanto tiempo. Así es, el tiempo pasa. Los invitamos para hablar de esto. 50 años se están cumpliendo de que se encontró el lugar donde hibernan las mariposas. Buena parte de este encuentro tiene que ver con eso. 50 años de que Catalina Aguado y su esposo Kenneth, después de su esposo, se dieron la tarea de encontrar este lugar. Y bueno, en función de eso han ocurrido varias cosas estos últimos días. Una de ellas, que se inauguró una primera cumbre nacional mariposa monarca, y esto pues lo organizó entre Michoacán, el Estado de México, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas y el Fondo Mundial por la Naturaleza, que es WWF. Cuéntanos de esto, Eduardo, y qué decir hoy, 2025, de la mariposa monarca. Sí, la Cumbre Nacional Mariposa Monarca es, como platicábamos hace un rato con Carlos y contigo, y ayer lo ahondamos, es como la tercera versión de un llamado a todos juntos por la monarca en México. Con Carlos iniciamos los foros regionales, los creamos en 2003 conceptualmente, los hicimos a partir de 2004, después simposios, 6 versiones de cada uno, y lo más importante es que cuando logramos este tipo de conciliación entre las instituciones de gobierno federal, estatal y cuando tenemos mucha suerte los municipales y trabajamos todos los actores que estamos tratando de conservar a la monarca con los dueños del territorio, es cuando se pueden hacer esos planes que tienen sentido y que tienen impacto. Es decir, todas las instituciones de gobierno, sociedad civil, iniciativa privada y otros actores involucrados trabajando para ayudarles a planear, a ejecutar sus planes, es cuando la gente de ejidos y comunidades, que son los que viven en el territorio, pueden hacer las cosas. La cumbre es esto. Y para terminar diría, tradicionalmente lo hicimos para los sitios de hibernación, es decir, en el centro del país, pero ahora, como sabes, ahorita están viajando alrededor de unas 200 personas a sus sitios de origen, porque vinieron de las áreas naturales protegidas del centro y norte del país, no solo la gente de la CONAM, la gente también del territorio que hace monitoreo. Entonces nos juntamos la gente de hibernación con la gente de migración, y eso fue como el gran suceso, y el objetivo es trabajar todos juntos por la monarca. Ni más ni menos. Bueno, pues me llevé el libro que me regalaste hace algún tiempo, Carlos Galindo, cuando empezamos a platicar de Naturaleza en Aristegui. Te agradezco mucho este esfuerzo compartido, y me regalaste este libro que publicaste cuando estabas en WWF, cuando estabas con Jorge Rickards, Migración Monarca, Carlos Galindo Leal, y decías en el corte que, bueno, este libro muy importante, pues ha ido modificándose las cosas, ¿no? Han ido modificándose las cosas de entonces a la fecha, y del medio siglo de que se descubrió dónde hibernan las mariposas monarca en México, que se convirtió en el descubrimiento científico más importante del siglo XX en esta materia. ¿Qué decir hoy, Carlos? Bueno, la historia de la monarca es extraordinaria, los personajes que han pasado por ahí, y de hecho este libro es, desde mi punto de vista,
un homenaje a gente como Eduardo Rendón, en donde han trabajado más de 20 años, escogí 20, 25 años, tanto en las dos migraciones, la del este y la del oeste. Pero es una historia extraordinaria, primero porque la mariposa es impresionante, tiene características como esta de que la que viste ayer es una generación que vive 9 meses. Y sus padres vivieron 1 mes y sus hijos van a vivir 1 mes. Y es la misma generación que viene y que regresa al norte de México. Y hay una serie de historias alrededor de la monarca, como es su toxicidad por comer algodoncillo cuando jóvenes, etcétera. Pero la historia va cambiando. A mí lo que me interesa muchísimo es cómo va cambiando. Cuando empezamos a trabajar juntos del 2003 al 2008 más o menos, pues la historia era sobre el problema de la deforestación en la zona núcleo y se echaba la culpa a Estados Unidos contra México. Después nos dimos cuenta que pues el problema era el glifosato que se usaba en las áreas de reproducción. Entonces es una historia que va cambiando y desde que salió el libro pues sigue cambiando, ¿no? Entonces, ¿qué ha cambiado? Pues digamos, una de las cosas que ha cambiado es que actualmente se están utilizando microchips. Llegaron las primeras mariposas con microchips, que eso le volaría la cabeza a Fred Urquhart, ¿no? Que empezó con en 1940 a poner sus etiquetitas, que han sido geniales. Sí. Pero ahora ya tenemos un cambio en la tecnología, pero también es una historia que tiene como común denominador la ciencia ciudadana, porque Fred Urquhart empezó a reclutar ciudadanos que le ayudaran y actualmente los microchips necesitan de ciudadanos que participen. También hay otros descubrimientos o observaciones en la península de Yucatán que están muy interesantes porque cada vez se ven más mariposas monarca. Sí sabíamos que hay una migración por Florida que pasa al Caribe, llegan a Cuba, esas quizás ya no regresan, quizás pasan a la península de Yucatán, pero yo no sé si hay más observadores ahora, más registros que antes no teníamos, o si el fenómeno está cambiando de diferentes maneras. Porque la disminución que ha habido, que sigue el deterioro, pues a través de las décadas de cada vez menos mariposas monarcas registradas aquí en el centro de México, pues puede también tener otras explicaciones porque también se han encontrado colonias en otros lados. Entonces puede que se estén dispersando. O sea, es un fenómeno que todo el tiempo está moviéndose y que pues es un desafío para los investigadores y para los conservacionistas que queremos mantener esta migración, que es un fenómeno extraordinario. Pues tenemos que estar todo el tiempo viendo esta historia cambiante. ¿Por qué es tan importante este fenómeno migratorio, Eduardo Rendón Salinas? ¿Por qué es tan importante la mariposa monarca? Gracias por preguntar esa particular cuestión, Carmen, porque yo diría rápidamente que la primera gran disertación con Lincoln Brower, que en paz descanse, y con Alfonso Alonso fue: las monarcas, me decían ellos, no son importantes como polinizadoras, y siempre estuve en contra de eso. Por eso estamos trabajando ahora con el doctor Mauricio Quesada, determinando a través de análisis metagenómicos todas las plantas que utilizaron las monarcas durante todo el viaje. ¿Para qué? Para establecer todas las plantas que en cada sitio la gente ahora puede ayudar cultivando como nativas para que sean las fuentes de néctar para las monarcas migrando. Entonces, con esto te quiero decir si pensamos que puede haber por arriba de 37 millones de mariposas por hectárea cuando están acá, y es un número promedio. 37 millones de mariposas. Millones por hectárea. Por ejemplo, la temporada antepasada hubo 0.9 hectáreas, pudo haber 30 millones de mariposas. La anterior hubo 1.79, había 60 millones mínimo de mariposas. ¿Qué estoy diciendo? Y esa es la lógica. Imagínense cuántas mariposas partieron de Canadá y de Estados Unidos y migraron por todo el territorio Canadá, Estados Unidos y México y vinieron polinizando porque venían comiendo del néctar de las plantas con flores. Nos dice Chip Taylor en la última reunión en Kansas hace un par de meses, estamos calculando que solo llegan el 20% de las que parten a la Ivana. Imagínense. Entonces podrán pensar, como yo, que las mariposas en una de esas, con todos los
que migran, todos los organismos, porque no solo son insectos, podrían ser los arquitectos de las estructuras de los ecosistemas terrestres de todo el continente. Entonces, ¿Solo eso? miren nada más la importancia de la monarca. ¿Qué dices, Carlos Galindo Real? Pues sí, también, o sea, ¿por qué conservar a la monarca? Yo creo que hay motivos pues más que no son utilitarios. Sí. Es un fenómeno fantástico. Fascinante, sí. Fascinante. Y solamente... Ya por esa razón única sería suficiente, pero además... Pero además, pues por ética, por espiritualidad y de acuerdo con Eduardo, yo siempre he pensado que son polinizadores y que, bueno, también son herbívoros, ¿eh? Hay que poner el otro lado de la moneda. Imagínate todo lo que comen como orugas, ¿no? Por eso, pues no son tan queridas en los campos de cultivo. Uh-huh. Entonces, pero sí, esa polinización es impresionante, tiene que ser impresionante, nada más por la cantidad de números que tenemos que está mencionando Eduardo, ¿no? Entonces, todas las plantas, y de eso podemos ver en la plataforma de Naturalista, miles de fotografías, están entrando 2,300 fotografías de la monarca por año. Tenemos más o menos 20,000 fotos de la monarca, y muchas fotos son tomadas precisamente cuando la mariposa se posa en una flor, uh-huh. Y entonces también es una fuente de información increíble, ¿no? Uh-huh. Entonces, y además nos abre la puerta para ayudarlas, precisamente promoviendo estos jardines para polinizadores que empezó Chip Taylor en Kansas, uh-huh. Para la ruta migratoria, y es algo que todos podemos hacer y nos contaste aquí, y aprovechamos el viaje para que nos cuentes de nuevo rapidísimo, porque vamos corriendo ya, de iNaturalist, que es un ejercicio, bueno, es una posibilidad de participar con esta ciencia ciudadana. ¿Cómo le llamamos? ¿Ciencia ciudadana? Ciencia ciudadana, ciencia colaborativa. Ciencia colaborativa, que al final de cuentas es eso, ¿no? Al final, bueno, nos contaba Katy ayer que hace 50 años encontró una mariposa con una etiquetita escrita a mano de un muchacho de 13 años que logró encontrar una cosa fantástica hace 50 años. Hoy hablas de microchips y hoy hablas de ciencia colaborativa, y este es un mensaje para quienes nos están escuchando, que es parte de la gracia de que estén aquí ustedes dos, que haya un involucramiento, ¿no? Un involucramiento de especialistas, expertos, gobiernos y ciudadanos. Detente un poquito más en iNaturalist. Sí, pues es una iniciativa que tiene alrededor de 12 años en México, es una iniciativa global, es muy sencilla, es una aplicación móvil gratis y una plataforma en internet, y lo único que tiene que hacer la gente es tomar fotos y subirlas, tomar fotos de cualquier planta, animal, acuático, terrestre, y eso te va conectando con la naturaleza, porque empiezas a tener más curiosidad de cómo se llama, por qué está aquí, dónde vive, y toda esa información viene en la plataforma. Pero además estás generando información. No es como subir tu foto al Facebook y compartirla, que se pierde ahí en el... Sino se procesa, ¿no? Ajá. En cambio, estas fotos son un punto con una fecha, con una hora, en un mapa, que genera un mapa impresionante de la biodiversidad de México y del mundo. ¿Cómo llega la gente ahí? Bueno, básicamente yo los invitaría a entrar a un sitio que se llama somosnaturalistas.mx, muy fácil, Somos Naturalistas, en donde está toda la explicación qué es ser naturalista, cómo participo. De hecho, tenemos una nueva sección sobre migraciones de todas las especies que migran a México, mariposas, libélulas, murciélagos, ballenas, de todo, y ahí puede la gente empezar a conocer conceptos sencillos, lecturas recomendadas, y por supuesto cómo funciona esta aplicación. Hay tutoriales en videos cortos, y pues sería genial que todos participemos. Que se participe. Bueno, pues está ese ejercicio, y cuéntanos, Eduardo Rendón Salinas, desde el Fondo Mundial de la Naturaleza, WWF, ¿qué tipo de convocatoria se está haciendo? Se hizo la cumbre, fue una cosa importante precisamente con el tema de la monarca. ¿Qué dirías al público que te escucha? Yo lo primero que les pediría ahorita es que visiten a la mariposa monarca. Creo que para ti ya fue un cambio de paradigmas naturales y de vida y toda la cosa. A mí cambió mi vida, creo que para Carlos también fue importante conocerlas, y así hemos visto qué pasa. Viene la temporada de hibernación de la mariposa monarca, y ayer estuviste en el ejido del Rosario, en el santuario Sierra Campanario, pero está el ejido Cerro Prieto en la Sierra Chincua, y también en el ejido Senguio en esa misma Sierra Chincua. En Valle de Bravo está Piedra Herrada. ¿Qué le pido a la gente?
Estamos hablando de 200,000 personas o más que van a visitar a la monarca. Y esa visita tiene externalidades positivas súper fuertes en 16 municipios de Michoacán y en 11 municipios del Estado de México. El turismo de la monarca es un beneficio súper importante para la gente local. Visiten a la monarca no nada más por el tema utilitario que mencionaron. La gente de ejidos y comunidades vive 5 meses de la monarca. Y todo lo que hacemos de restauración de los bosques de la monarca tienen un impacto en esas 40% de agua que se produce en los bosques de hibernación de la monarca que se bebe en la zona metropolitana en la Ciudad de México. Ni más ni menos, solo por eso también tenemos que subrayar la importancia de todo esto. Pues Eduardo Rendón Salinas, gracias por estar aquí desde WWF. Gracias, Carlos Galindo, por estar aquí, por los esfuerzos y trabajos que han hecho a lo largo de muchas décadas. A los dos, muchísimas gracias por lo que significa su trayectoria y su trabajo. Nos vamos con esto y bueno, pues seguiremos hablando del tema. Por lo pronto, gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta la próxima.